Nuevas reacciones surgen tras las declaraciones del presidente Piñera, que concedió acá en entrevista con CNN Chile, mientras el mandatario dijo que había sido un error de la candidata Evelyn Matei votar por la opción sí en el plebiscito de 1988. La banderada de la Alianza aseguró que esto no afectaba su candidatura y que había que preocuparse de temas actuales. Además, el jefe de Estado se refirió a la candidatura del independiente Franco Parisi, quien a su vez dijo que se acercaba a la centroderecha, lo que fue rechazado por este aspirante a la moneda. Queremos profundizar sobre los temas políticos que han marcado la jornada en estos últimos días. En CNN Chile ya está con nosotros el decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Central, Marco Moreno. Gracias, Marco, por estar con nosotros. Bienvenido. Buenos días. Bueno, partamos un poco por lo que pasa con Evelyn Matei y Sebastián Piñera. El presidente entrega algunas declaraciones. Nosotros hicimos una introducción donde saca varias chispas. Parece ser que la campaña de Matei en septiembre en particular no ha sido fácil. El tema de la conmemoración del golpe, se le han hecho varias críticas y el presidente termina entonces hablando sobre este cuestionamiento al sí. ¿Qué estrategia debería asumir entonces Evelyn Matei para poder sortear este vaivén político? Sin duda, septiembre ha sido complicado para la candidata de la Alianza. Ella también ha contribuido a eso porque ha tenido una posición bastante poco, diríamos, acorde con el contexto que había que mantener. Pero ella pensaba que esto iba a cambiar a partir del lunes, que comienza, en definitiva, la segunda fase de la campaña. Pero obviamente el 5 de octubre, la celebración de los 25 años del no, van a marcar nuevamente un foco de polémica y un foco de discusión donde ella nuevamente jugó un rol protagónico. Ella tuvo un rol, fue figura en la campaña del no, ¿te acuerdas? En la franja del sí tenía un lugar importante. Y eso es lo que Piñera, el presidente Piñera ha venido tratando de establecer esta línea en donde están los que tuvieron una posición favorable o guardaron silencio, como dijo él, respecto a las violaciones de los derechos humanos y su compromiso con la dictadura, y los que están al otro lado, entre los que él se encuentra, en esta idea de un poco preparar lo que podría ser su eventual candidatura al 2017, que no ha rechazado ni ha afirmado que la va a impulsar. Pero evidentemente esto complica nuevamente, una vez más, a la candidata de la Alianza porque la deja desde el punto de vista electoral con varios días menos de poder desplegar su campaña, porque evidentemente a partir del lunes y hasta el 6, 7 de octubre va a tener que estar en esta discusión sobre su rol en la campaña del sí, su apoyo a la dictadura, a General Pinochet, y por lo tanto eso va a ser complicado que pueda despegar esta segunda fase que ellos tenían diseñado dentro de su campaña. Ahora, este desmarque que ha hecho Sebastián Piñera durante el periodo de septiembre, haciendo un llamado, por ejemplo, a quienes fueron de omisión, en cierto modo, protagonistas dentro de la época de la dictadura, marcando que él, por ejemplo, marcó el no y diciendo que eso sí le benefició a su candidatura, o en otros aspectos muchos lo interpretan, y como tú también lo decías, como una preparación para Piñera 2018. Pero de paso, si esto es efectivamente una estrategia electoral, ¿salpica y perjudica a Evelyn Matei? Sin duda, evidentemente esto forma parte de un diseño, no es necesariamente esto producto del azar o ha sido la consecuencia de un conjunto de hechos. Yo creo que aquí hay un intento deliberado de un perfilamiento político del presidente Piñera, ¿no? Él ha comenzado con las despedidas, pero esas despedidas un poco anticipadas, porque todavía resta varios meses de gobierno. Sin embargo, ya después de la parada militar del día 19, el día 18, ha hecho todos estos anuncios de que se va tranquilo, de que cumplió con su misión. Suena como raro, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con un reposicionamiento político, como te decía, de establecerlo como una figura importante. Evidentemente, si la Alianza pierde las elecciones, como lo más probable que ocurra, se va a producir ahí una situación de falta de liderazgo, y Piñera podría efectivamente cubrir ese déficit de liderazgo que va a haber en la derecha, golpeada porque además perdió el gobierno y quizá, como la mayoría de los estudios lo muestran, pero sin certeza todavía, con una baja electoral significativa. Por lo tanto, este diseño político del presidente Piñera yo creo que es consistente con una estrategia que busca posesionarlo por los próximos 4 años y con vista a la eventualidad de un futuro desafío electoral en el 2017. Ahora, ¿es posible, y considerando no solo la fortaleza de las candidatas que representan a los conglomerados más amplios en términos políticos, sino que la diversidad de candidatos y el número de candidatos, ¿es posible que se genere la anhelada segunda vuelta que espera el comando de Evelyn Matei? Es altamente probable, ¿no? En un contexto de liquidez electoral, en el sentido de que no tenemos certeza cuántos van a concurrir a votar. Esta es la primera elección presidencial y parlamentaria con inscripción automática y voto voluntario. Sabemos que, por el dato que tenemos de las municipales, que esto es un factor complicado para poder predecir y proyectar
escenarios electorales, y por lo tanto esa liquidez que hay en el escenario político hace previsible con 9 candidatos, ¿no es cierto?, que lo más probable es que haya una segunda vuelta, ¿no? Y por eso la preocupación de Evelyn Matei de insistir en que ella va a estar en el ticket del balotaje, y también de Franco Parisi y Meo, que están terciando en esta discusión respecto de quién va a poder pasar a esa eventual segunda vuelta, que, como te digo, es probable. Ahora, la nueva mayoría está haciendo esfuerzos muy significativos porque eso no ocurra y porque esto se defina el 17 de noviembre. O sea, la apuesta de la nueva mayoría y la apuesta de la candidata Michelle Bachelet, así lo ha señalado, es ganar en primera vuelta. Y evidentemente, a partir del lunes, también que comienza esta segunda fase definitiva y final de la campaña presidencial y parlamentaria, va a haber, yo creo, una intensificación de las acciones electorales para poder conseguir ese objetivo. Ahora, de ahí se interpreta este guiño que hace el presidente Sebastián Piñera a Franco Parisi ante la posibilidad de que Evelyn Matei llegue a segunda vuelta y que esos votos puedan ser traspasables, porque él destaca sus valores personales, su vinculación con este tema de la política, y además dice que son muy cercanos, algo que de paso le molesta a Franco Parisi. Bueno, eso lo vemos después, pero ¿ahí apuntaría ese guiño que le está haciendo? Exactamente, hay un intento de acercar posiciones en la eventualidad de que esta segunda vuelta efectivamente se materialice, y por lo tanto todos los apoyos son importantes y son fundamentales, ¿no? Es más difícil en el caso de Parisi porque él no tiene un partido formal, no tiene estructura que permita pensar en un trasvasije de votos, porque eso es más complicado cuando no hay una estructura que pueda garantizar eso. Pero evidentemente, como tú dices, los guiños, las señales son importantes en política, y de cara a un escenario de segunda vuelta electoral que es probable que ocurra, es posible que hayan mayores cantos de sirena de los que hemos escuchado hasta ahora en función de conseguir esos apoyos y ese apoyo electoral que necesariamente se va a buscar con vista a esa segunda vuelta. Ahora, vámonos al tema de Parisi. Parisi se desmarca primero del guiño que le hace el presidente de la República, incluso dice que no lo conoce, que nunca ha trabajado con él, en fin. Pero Parisi, dentro de su estrategia política, permanentemente se confronta con Marco Enríquez Ominami. Marco Enríquez Ominami a su vez le responde y le dice que él es de derecha y que él, por lo tanto, es más cercano a izquierda. Desmarca, y Franco Parisi dice que no, que él intenta llegar a ese tercer lugar porque supuestamente él es un representante del voto de consenso. ¿Finalmente ese mensaje se transmite de tal manera? Mi pregunta es si Franco Parisi o Marco Enríquez Ominami la gente lo percibe como una opción, voto por uno u otro porque son iguales, o la gente ve que uno es más de derecha o el otro de izquierda, o que tiene un valor o otro valor distinto. No, yo creo que la definición ideológica entre derecha y izquierda no juega un rol importante en relación con ambos, con Marco Enríquez Ominami y con Parisi. A pesar de que ellos intentan poner esa división, ¿no? De hecho, como tú decías, Meo, Marco Enríquez Ominami, hoy día incluso en el Mercurio, vuelve a señalar que Parisi es un candidato que ha trabajado siempre para la derecha y que forma parte de la derecha. Claro, y él le dijo que era momio, de hecho. Ocupa el mismo lugar que Evelyn Matei, Sí. dice. Y por lo tanto, y que está a favor del lucro porque manejó colegio. Intenta establecer allí, ¿no es cierto?, una cuña importante respecto de las debilidades que puede tener Parisi, porque evidentemente él lo siente como una amenaza, ¿no? Las reacciones de Marco Enríquez responden a que que Parisi tiene un discurso parecido, tiene un liderazgo de características estéticas, si tú quieres, similares, y por lo tanto siente que allí hay una amenaza importante. Y hoy día se están disputando un espacio, no un espacio de un electorado que no está ideologizado, de un electorado que no responde a este clivaje derecha e izquierda, sino que es un electorado con aspiraciones de un mejor desarrollo, de mejorar su calidad de vida, esta clase media aspiracional y sectores más bien bajos. Ese es el electorado que ellos están ajustando, esto que llaman en la UDI el electorado de la UDI popular, Sí. ¿no? Forma parte de esa discusión que está allí en la bolsa electoral. Por lo tanto, allí están apuntando sus estrategias electorales, ¿no? Y evidentemente vamos a ver una confrontación todavía mayor. Yo creo que a partir del lunes esto se va a intensificar porque ambos van a tratar de diferenciarse. Y la única manera de diferenciarse no es sobre el programa, no es sobre lo que plantean, sino que son sobre sus trayectorias personales. Y por eso que dispararse, ¿no?, va a ser una constante en los próximos 2 meses de campaña entre Parisi y Meo. Ahora, probablemente tienen algunos puntos en común en que a ellos no les parezca. Ambos en su minuto fueron el candidato de novedad.
que iba de manera independiente. Por ello, entonces, la intención de Marco Enrique Ominami de desmarcarse o hacer la diferencia, porque Marco Enrique Ominami en la elección pasada fue la novedad y muchos especialistas decían que marcaba el voto de rechazo a ninguno de los dos conglomerados fuertes. La pregunta es, París, si efectivamente podría eventualmente representar un porcentaje de esa gente en esta elección. Sin duda, yo creo que hay un importante electorado en Chile que apuesta por este tipo de candidatos outsiders que salen de fuera del sistema, aunque muchos de ellos tienen vinculación con el propio Marco Enrique, que viene de una tradición política importante del mundo de la concertación. Pero evidentemente la gente muchas veces apuesta por la novedad, ¿no? Apuesta por un candidato que no tiene tantos compromisos, apuesta con un candidato que ofrece mucho pero sin ninguna capacidad. Ambos, Marco Enrique y Parisi, no tienen una base parlamentaria que permita de manera objetiva poder llevar adelante las transformaciones que ellos plantean. Sí. ¿No? Es muy importante también tener ese dato para los efectos del análisis. No es posible plantear un conjunto de transformaciones si tú tienes la capacidad política para poder hacerlo, y ellos no cuentan con mayorías parlamentarias, no tienen representantes en el Parlamento, salvo uno o dos nombres, ¿no? Y por lo tanto eso va a ser muy difícil. Por eso que yo te decía, van a intentar marcar una diferencia en términos de las trayectorias personales, ¿no? Y allí vamos a tener una tensión fuerte entre ambos candidatos en las próximas semanas. Ahora, ¿Marco Enrique Ominami, su candidatura perdió potencia o no perdió potencia, sino que está demasiado afectado por la candidatura de la nueva mayoría personalizada en Michelle Bachelet? Yo creo que tiene que ver con las dos cosas. Michelle Bachelet no es lo mismo que el senador Frey en una elección, en ese sentido. Ella valoraba mucho más por sus virtudes personales, además. Exacto, y por una capacidad de gobierno, fue presidenta, tiene una buena evaluación desde el punto de vista de su gestión, con también grises y con sombras, pero evidentemente en el imaginario del electorado chileno hizo una buena gestión de su gobierno. Ahora, ese es el punto que juega en contra de Marco Enrique, que son candidatos distintos. En segundo lugar, efectivamente, 4 años son bastante tiempo en política y Marco Enrique tuvo que hacer un esfuerzo por mantenerse todo este tiempo. Él dice que va a comenzar su verdadera campaña ahora a partir del lunes, que él no va a hacer lo que hizo el año 2009, en que su campaña llegó a un pic, a un punto importante, faltando 40 días antes de la elección, y por lo tanto él apuesta a una estrategia que va en esa dirección. El problema es que todos los candidatos están apostando a lo mismo. Todos los candidatos van a desplegar esta segunda fase, podríamos decir, de manera muy fuerte desde el punto de vista electoral. Evelyn Matei, Michelle Bachelet y los otros 6 o 7 candidatos que conforman el pool de candidatos que tenemos en esta elección. Por lo tanto, lo que puede ser una ventaja, como plantea Marco Enrique, es relativo, porque todos los candidatos van a intentar hacer lo mismo. Ahora, ¿los votos de Parisi son eventualmente traspasables a Evelyn Matei y, por otro lado, los de Marco Enrique Ominami son eventualmente traspasables a Michelle Bachelet? Yo creo que no. Es un electorado muy líquido, es un electorado que no se alinea con posiciones, digamos, y con directrices muy claras que planteen sus líderes, ¿no? Gente que vota por Marco Enrique en la elección del 2009 era gente que no quería votar por Frey, pero era gente que era concertacionista, ¿no? Y que estaba un poco cansada por lo que habían sido los 20 años y los vacíos que había tenido los gobiernos de la concertación. Hoy día muchos de esos votos, incluidos los del Partido Comunista, van a estar detrás de la nueva mayoría. Por lo tanto, buena parte de esa conducta electoral no se va a ver reflejada en las candidaturas, en la posibilidad del trasvasije de votos que puedan hacer los candidatos Meos o París. Yo creo que la segunda vuelta va a ser una segunda vuelta entre aquellos dos que obtengan las dos más altas mayorías, y los electores van a decidir entre esas dos opciones. Y menos va a importar en su decisión el si votaron o no por un otro candidato en la primera vuelta. Ahora, ¿cómo influye la presencia ahí hemos nombrado 4, pero son 9, de los otros 5 candidatos que a lo mejor no lideran ningún tipo de favoritismo, pero hay representantes, algunos que tendrán sus votos fijos porque tienen partido, el caso de Roxana Miranda del Partido Igualdad, los del Partido Ecologista, el Partido Humanista? ¿Cómo influyen también esos votos dentro del pool general, como llamas tú? Bueno, son votos que en una segunda vuelta, como te digo, van a tener que optar por estas dos opciones. Lo interesante de esas candidaturas es que logran instalar temas, demandas que son importantes y va a ser importante cómo los candidatos que pasen a la segunda vuelta pueden procesar y pueden plantear alternativas frente a esas demandas que están haciendo los otros 6 candidatos, ¿no? Y por lo tanto va a depender un poco de la capacidad de recoger justamente esos planteamientos, esos temas que son interesantes, los temas ecológicos, los temas medioambientales,
los temas de la desigualdad, son temas que van a estar en esta discusión y por lo tanto va a ser muy interesante que los dos candidatos que pasen o candidatas que pasen a la segunda vuelta sean capaces de recoger y levantar esas como demandas propias para justamente atraer ese margen de votos que se va a ver que no va a ser muy significativo, pero que va a ser importante en una definición de una segunda vuelta. Claro, y poco queda justamente para que ya concluya este periodo de campaña, así que hay que ir cómo se va delineando también esto. Marco Moreno, decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Central, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Ustedes sigan en la sintonía de CNN Chile.